Hare Krishna. Continuamos con la lectura del capítulo 11, Tiempo de Festival. Al cabo de 2 semanas de asociarse con Srila Prabhupada, los predicadores de Alemania se sintieron naturalmente animados para continuar expandiendo la conciencia de Krishna por todo su país, mas su mano de obra bordeaba el límite. Cada vez era más difícil hacer frente a todas las necesidades, colectar fondos y cuidar de los invitados. De manera que mientras Srila Prabhupada daba la bienvenida al entusiasmo predicador de Hamsadutta, a la vez lo previno de no exceder sus límites. Ahora contamos con muchos templos y muchos estudiantes. Mas, temo que si nos expandimos demasiado, nos debilitemos y gradualmente se diluya todo, tal como la leche. Podemos aclarar cada vez más, agregándole agua, para engañar al consumidor, pero al final dejará de ser leche. Es mejor hervir la leche con energía y espesarla y endulzarla. Ese es el mejor proceso. De modo que debemos concentrarnos en entrenar a nuestros devotos a conciencia, en el conocimiento de la conciencia de Krishna, a través de nuestros libros, grabaciones, hablando siempre, enseñando así, de todas las maneras, las propuestas justas. En esta plataforma podrás llevar a cabo satisfactoriamente tu obra, pero si falta el conocimiento, o si no se lo recuerda, todo se arruinará en un momento dado. De modo que debes alentar en especial a los estudiantes a leer nuestros libros, durante todo el día tanto como sea posible, y aconsejarlos bien en relación al entendimiento de los libros, e inspirarlos para que estudien las cosas desde distintos ángulos. De esta manera, ocupando constantemente nuestras lenguas en el servicio del Señor, ya sea hablando su filosofía o cantando Hare Krishna, la verdad es que Krishna mismo se revelará a sí mismo a nosotros, y entenderemos la forma de hacer bien las cosas. Con estas palabras, de su maestro espiritual en mente, Hamsadutta se reunió con los líderes en el otoño de 1972 para discutir la situación. Los centros de Düsseldorf, Frankfurt y Stuttgart eran los que tenían las mayores dificultades. Cada lugar contaba con solo 2 o 3 devotos. Decidieron cerrar esos 3 lugares y concentrarse en una región más fértil, una ciudad con mucha juventud. Su elección natural fue Heidelberg, a mitad de camino entre Frankfurt y Stuttgart, y cerca de otras ciudades importantes, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden y Mainz. El aspecto más importante era la mundialmente famosa Universidad de Heidelberg. Otra de las ideas para atraer a la juventud fue organizar festivales Hare Krishna. Chakrabarti y Uttala fueron a Londres, la capital de la música mundial, y compraron un equipo de sonido de 2000 watts, con el cual podrían implementar una versión consciente de Krishna en los tan populares festivales de rock que duraban 3 días. Silpakarini Dasi. En Hamburgo, en 1969, yo tenía 14 años y aún iba a la escuela cuando vi a los devotos en Harinam. Alguien me entregó una invitación para la fiesta de domingo, y cuando fui al templo de Baltartras, lo primero que sucedió fue que alguien puso tilak en mi frente. Luego fui introducida en la sala del templo para el Arati, y después de la clase, recibí mi primer prasada. Simplemente maravillosas, puris y otras preparaciones desconocidas para mí. Durante esa visita, nadie se molestó en predicarme. Probablemente me consideraban demasiado joven para convertirme en devota. Mas volví unas cuantas veces, porque realmente me gustaban el canto y el prasada. Al final, me habló Kulasekar. Me explicó la diferencia entre el alma y el cuerpo, y que luego de dejar este cuerpo, el devoto vuelve al mundo espiritual y cosas así. No comprendí demasiado.
y realmente no estaba interesada particularmente en la filosofía de la conciencia de Krishna, pero de una u otra manera me sentía fuertemente atraída hacia el canto. En el par de años que siguieron, ocurrieron diversas situaciones. En especial, cuando me sentía un poco temerosa, cantaba en silencio para mí misma. En 1971 me fui a América por un año, y allí desarrollé un fuerte interés por el yoga y comencé a leer libros al respecto. Al regresar a Hamburgo pensé, bien, debo de visitar nuevamente el templo Hare Krishna. Quizás ahora entienda más acerca de la filosofía. Cuando llegué a Baldertras, descubrí que el templo se había mudado. Llegué allí a la noche y dado que era un día hábil, yo era la única invitada. Vaidyanatha me dio prasadam y compré un Upanishad. En la sala del templo observé cómo los devotos se ponían de pie y uno tras otro se paraban delante de la deidad, informando los servicios que habían hecho durante el día. Recuerdo decir a Astarat, mis queridos Sri Sri Radha Krishna, he cocinado estas ofrendas para ustedes y aquella otra ofrenda y otra ofrenda más. En realidad, he estado cocinando todo el día para ustedes. Y yo pensé, qué vida maravillosa, esta gente disfruta todo el día. Luego Bharat me urgió a levantarme y decir algo también. Yo estaba completamente desconcertada. ¿Qué se suponía que debía decir? Yo no había hecho nada por Krishna. Más tarde, hubo una clase, pero no presté demasiada atención. Además de ser la única invitada, era la única mujer en un grupo de brahmacharis, lo cual no contribuía a que me sintiera cómoda. Realmente me sentí aliviada cuando cerré la puerta del templo detrás mío. No quería regresar allí demasiado pronto. Al cabo de 6 meses, en la primavera de 1973, mientras caminaba, me encontré nuevamente a los devotos. Durgama me entregó una invitación para un festival Hare Krishna a celebrarse en el Americaus de Hamburgo. Me sorprendió el que los Hare Krishna también hicieran festivales, de modo que decidí ir a ver de qué se trataba. La entrada era libre. El programa era simple: kirtan, clase, prasadam, más kirtan, otra clase, más prasadam, etc. Chakrabarty fue quien más habló, y esta vez sentí que las explicaciones contestaban un montón de preguntas que siempre me había estado formulando. De inmediato acepté que no somos el cuerpo, y que nuestra conciencia sucia es como un espejo sucio que debe ser limpiado, y que el método de limpieza es el canto de los santos nombres de Dios. Luego de la charla hubo un kirtan, y Atmavidya saltó del escenario y comenzó a moverse entre la gente. Todos estábamos sentados allí, observando el show como un concierto, invitándonos, animándonos con gestos a participar. Fui arrastrada por su entusiasmo y pronto terminé en el escenario, batiendo palmas, cantando y bailando. Esos kirtan eran verdaderamente extáticos. En el intermedio, los devotos sirvieron jálaba de fresa y Nishpapa me ofreció un cassette de música del templo Radhakrishna, que acepté de inmediato. Luego que el festival terminó, ayudé a limpiar y cuando me estaba por ir, los devotos me colgaron guirnaldas que habían adornado los retratos de Prabhupada y del Panchatrato, y me dieron un enorme plato de jálaba para que me llevara a casa. Ya era tarde, y tuve que apurarme para tomar el último tren, puesto que era domingo a la noche. El vehículo estaba lleno de gente, pero por suerte encontré un lugar donde sentarme. Debo haber parecido muy extraño, con esas guirnaldas de flores alrededor de mi cuello y el gran plato de prasadam en mi regazo. Mas no me importó mucho. Acababa de experimentar un evento muy maravilloso, que eventualmente cambiaría mi vida. Esa noche escuché el cassette del templo Radhakrishna, una y otra vez, hasta las 6 de la mañana. La música era muy atractiva. Desde ese día en adelante, visité el templo regularmente.
Llegaba cada mañana hacia las 8 y no me iba hasta la noche. Los devotos me ocupaban en lustrar la bandeja de metal del árati, en lavar ollas y en coser. De vez en cuando, Jai Goura se sentaba cerca de mí a leer el Bhagavad Gita, o Bharat me enseñaba su colección de fotos de Srila Prabhupada. Luego, un día, Jai Goura me preguntó cuándo podía mudarme al templo. Yo no había pensado en eso. En realidad, tenía la impresión de que no me permitirían vivir allí. De modo que al principio me sorprendí, mas luego pensé, está bien. Tomé mi bolsa de dormir y me mudé al templo. La vida de un devoto es simple. Todo se centra alrededor de servir a Krishna y en mi caso, cada aspecto de ello era bendito. Luego de un tiempo, Hamsadutta me pidió que fuera a Heidelberg, donde estaba su esposa en el templo y éste tenía mejores facilidades para las mujeres. Pronto comencé a salir y a distribuir los libros en la ciudad de Heidelberg. Rambor Udasi. A comienzos de los 70, yo era una estudiante universitaria en Guilford, Carolina del Norte, de religión y filosofía. Me había convertido en cuáquera al provenir de una plataforma bautista del sur. Estaba tomando un curso del Bhagavad Gita de un profesor mayavadi que enseñaba estudios hindúes y teníamos que tener nuestro propio Bhagavad Gita. Encontré el Bhagavad Gita de Prabhupada y lo compré. A mi profesor no le gustaba. Decía que Bhaktivedanta Swami trataba de extraer algo devocional de algo puramente científico. Pero a mí me gustaba el libro. Era pintoresco y continué utilizándolo. Cuando leí que uno no debía dormir más de 6 horas, traté de regularme, yéndome a la cama a medianoche y levantándome a las 6. Mas sin la asociación de los devotos, realmente no era posible. A principios del verano de 1973, conocí por primera vez a los devotos. Algunos brahmacharis vinieron a la universidad vestidos con sábanas de poliéster amarillas y ambos azules de trabajo. Realmente tenían un aspecto horroroso. Siendo una cuáquera, sentí pena por ellos, y en realidad quería predicarles, porque ese era mi deber como cristiana. Yo vivía en un dormitorio y un brahmachari andaba por allí, llamando a las puertas. De modo que abrí mi puerta y él cayó al piso ofreciendo reverencias y luego se puso de pie, sacó un libro y dijo: «Ten, tómalo y entrégame una donación». Yo no me sentía para nada inclinada a hacerlo. El hombre parecía tan fantástico, empero, que pensé que en comprarle una revista para sacármelo encima. Luego lo vi nuevamente en la biblioteca y pensé: bien, realmente debo salvar a este pobre tipo. Obviamente tiene el cerebro lavado. De modo que me senté cerca de él. En la universidad había aprendido que en la comunicación es importante el contacto visual. Más poco sabía yo que se supone que un brahmachari no mira a una mujer a los ojos. Así que ahí estaba yo, tratando con mucho esfuerzo de comunicarme con él, mas él evitaba mirarme. Yo trataba desesperadamente de captar su mirada y él miraba encima de mi hombro. Entonces fui bajando la cabeza y él también bajó la suya, mientras mantenía los ojos sobre mi hombro. Yo pensé: esta gente realmente da lástima. Era el intento de comunicación más absurdo que yo hubiera experimentado jamás. Más tarde, mientras viví con mi hermana en Carolina del Sur, vi a 2 devotos. Iban en Sankirtan y pasaron al lado mío, hablando entre sí. Me sentí atraída por su vibración. Pensé: oh, esto suena como los cuáqueros. Como cuáquera, yo era vegetariana y vivía una vida natural. La vibración sonora y humor de estos 2 devotos me recordaron a los cristianos con los que alternaba, y eso picó mi curiosidad. Luego fui a Heidelberg para el Año Ecuménico Internacional. Estaba planeado que nosotros, los estudiantes, fuéramos también a Egipto y a los lugares relacionados con Jesús, una especie de peregrinaje. De modo que fui a una universidad en Heidelberg,
Más las preguntas que yo hacía, como ser ¿qué pasa después de la muerte? Los profesores respondían ahora no podemos abordar esas cosas. Eso es material de posgraduación. De manera que me sentí un poco frustrada. Yo no estaba adoptando la religión para conseguir un empleo. Quería que mis preguntas fueran contestadas, pero nadie hablaba de ellas. Traté asimismo de encontrar a los cuaqueros y hallé una dirección. Concurrí a una reunión que celebran el domingo, mas la mayoría de ellos era mayor de 50 años. Realicé que ellos no serían una fuente de comunidad conmigo, de modo que me sentí muy sola. Luego conocí a Silpa Carini, en la calle principal de Heidelberg, y cuando noté que ella llevaba varios libros, le pedí uno. Para mi sorpresa, ella no estaba ansiosa por venderme un libro. Su cara reflejaba que estaba absolutamente desapegada, llena de amor y paz. Me pareció que no le gustaba acercarse a la gente y que sencillamente estaba cumpliendo con su deber. Aunque no le gustaba, lo hacía y eso me impresionó de alguna manera, porque en aquellos días la tendencia era que la gente nacida por segunda vez, como los cristianos, se acercaban a ti, te besaban, abrazaban y decían, Jesús te ama. Yo sencillamente odiaba eso, pero me impresionó el que hubiera un elemento de sacrificio en su cara y que ella no tratara de captarme. Cuando pregunté por los demás devotos, porque estaba desesperada por encontrarlos, sintiéndome tan sola, ella dijo, mejor no vayas al templo por ahora. Apenas si hay alguien que hable inglés, no te molestes en venir hasta la semana próxima. Luego vendrá una persona que podrá hablar contigo. De modo que llamé a la semana siguiente. Cansaduta contestó el teléfono. Cuando escuché su voz, comprendí que esa persona me diría quién era yo y me sentí con él como en casa, mucho más que con los materialistas con los cuales iba a estudiar. De modo que fui al templo de inmediato y lo primero que sucedió fue que alguien me dio un plato de prasadam. Había arroz y dal, todo apilado arriba, estaba frío como la piedra, pero era absolutamente delicioso. Era una comida simplemente increíble. Luego, ellos me invitaron a ir todos los días y me dijeron que comer cualquier otra cosa equivalía a comer veneno. De modo que caminé por media hora cada día y tomé prasadam, hasta que decidí mudarme al templo. Manidhar Das. Tenía 14 años, cuando mis padres emigraron de Praga a Alemania, en 1968. Criado en un país comunista, estaba desilusionado con los asuntos políticos y sociales, y mi principal interés era el arte, que era mi forma de comunicación con el mundo. Siendo un extranjero, apenas si tenía amigos, y así pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa pintando. En 1973 comencé a estudiar en la Academia de Artes, y allí conocí a otro artista que se había interesado en la conciencia de Krishna. Caminaba por ahí con una mochila y tan pronto nos familiarizamos un poco, el uno con el otro, comenzó a predicarme. Más tarde fue iniciado como Ajatasattu Das. Yo ya estaba fascinado con la cultura hindú y el arte budista, con sus mandalas. Y así, mi curiosidad despertó de inmediato cuando él comenzó a hablar acerca de la conciencia de Krishna. Me enseñó la forma de cantar y un domingo me pidió que lo acompañara al templo de Heidelberg. En mi mente, yo imaginaba una construcción similar a un templo griego, con altas columnas, de modo que me sorprendí cuando me llevó a una pequeña casa a las afueras de la ciudad. La primera cosa que me sorprendió fue la pila de zapatos en la entrada. Pensé, ¿por qué esta gente guardará tantos zapatos? Luego me dijeron que tenía que quitarme los zapatos para entrar. La primera persona que conocí fue Hamsaduta. Acababa de afeitarse la cabeza. Tenía varias heridas por todo ello. Y de inmediato me hizo sentar y comenzó a predicarme. Durante la fiesta, conocí a otros devotos y en general me fascinaron completamente sus naturalezas francas y abiertas. Yo soy introvertido y jamás en la vida había conocido gente que me hablara de un modo tan directo y amistoso. Mas también estaba asustado. Sabía que esperaban algo de mí. Comencé a visitar regularmente el templo en la fiesta de los domingos, y con cada visita,
La estrategia de prédica a los devotos era cada vez menos sutil. Por ejemplo, Prithu era bastante directo. Un día me dijo: quédate, no hay nada que tengas que hacer ahí afuera, o todavía hay algo que quieres conseguir. No pude responder, porque en realidad no tenía planes concretos para el futuro. Él prosiguió: ¿dónde irás? Aún tengo que pensarlo, dije tímidamente. ¿Pensar qué? Insistió. ¿Es algo malo en lo que estamos haciendo? No, repliqué. No es malo, pero no estoy seguro de estar listo todavía. Luego, durante la fiesta, enfrente de todos, aferró mi largo cabello y lo alzó, sosteniéndolo como una sica. Este es el corte perfecto para ti, dijo, con una amplia sonrisa. Aunque al principio me sacudí, su acercamiento personal e inusual me conmovió. Era como un papá grande. Los devotos eran muy diferentes. A principios de 1974 compré un Bhagavad Gita, mas debo admitir que comprendí muy poco de la filosofía. Pero me gustaba el canto y también me fascinaban los vayans de Srila Prabhupada. Tenía una cinta en la que él canta el Purastaka y luego da el significado. Su voz me causó una profunda impresión. Yo compartía un piso con un amigo artista, que también estaba interesado en la conciencia de Krishna, y las únicas cosas que teníamos, en un departamento que de otro modo hubiera estado vacío, era el Bhagavad Gita, las cuentas para cantar y las bolsas de dormir. De manera que por cierto tiempo seguimos un esquema estricto de levantarnos temprano, tomar duchas frías y cantar 60 rondas en nuestras cuentas. En una ocasión incluso ayunamos por 3 días. Estábamos considerando el unirnos al templo, pero por uno u otro motivo no nos decidíamos a dar el paso final y definitivo. Pero un día, de primavera, todo se ubicó en su sitio. Tomé mi bolsa de dormir y otras pocas pertenencias y me fui a la estación del tren. El tren a Heidelberg llegó justo en ese momento y me puse en marcha hacia el templo. No tenía ni un solo penique, ni boleto de tren. Cuando vino el inspector, dije simplemente: no tengo dinero, estoy cantando Hare Krishna. Está bien, me dijo, y se fue. Cuando llegué al templo, todos los devotos habían salido a predicar, excepto Astarat, que era el pujari. Cuando abrió la puerta, pregunté: ¿me puedo quedar? Por supuesto, exclamó con una enorme sonrisa, y yo me dije a mí mismo: wow, me quedaría solo por esa sonrisa. Nikhilananda Das. A fines del verano de 1972, durante el cual había visto a Srila Prabhupada en París y en Ámsterdam, había arribado a la firme convicción de que quería deshacerme de mi largo cabello y volverme un devoto regular. Le dije a mi madre que estaba determinado a vivir en el templo, pero que continuaría asistiendo al colegio y visitándola regularmente. Al final, ella accedió y me uní al templo de Hamburgo. Incluso mis maestros y compañeros aceptaron mi nuevo estilo de vida, y tuve la oportunidad de dar clases sobre la introducción al Isopanishad y distribuir prasadam en la escuela. En noviembre, había cumplido 15 años hacía poco. Chakrabarti, el presidente del templo, sintió que yo estaba listo para la iniciación y sugirió que le escribiera una carta a Srila Prabhupada. Recibí la respuesta en diciembre. Srila Prabhupada estaba deseando aceptarme, mas aún no había recibido la recomendación de Chakrabarti, y por eso quería esperar. Dijo que le complacía el que yo estuviera ocupado en la traducción de sus libros y editando artículos para la revista de Vuelta al Supremo. Es un trabajo muy importante. Necesito algunos hombres que dediquen sus vidas a publicar estos libros en todos los idiomas del mundo. De manera que si puedes hacerlo, eso estará muy bien. Me sentí muy animado con su carta, y me ayudó a convencer a las autoridades del templo de que me liberaran de otros servicios y me dieran más tiempo para traducir. De esta forma, pronto me mudé a la oficina del traductor, un cobertizo improvisado que habíamos construido en la terraza del templo, donde tuve la oportunidad de trabajar con Vedavyas y mejorar mi técnica de traducción.
En marzo de 1973, Srila Prabhupada me aceptó formalmente como discípulo y no pasó mucho hasta que Maya me puso a prueba. Mi madre había cambiado de parecer y una mañana vinieron 2 policías a escoltarme de vuelta a casa. Establecí un altar en casa y cada día iba al templo después del colegio a continuar con el trabajo de traducción. Y los domingos tomaba el primer tren de la mañana para llegar a tiempo al Mangalarti. Me llevó un año convencer nuevamente a mi madre de que me permitiera vivir en el templo. Hacia fines de 1972, Hamsadutta le enviaba a Prabhupada muestras del tipo de papel que estaba considerando utilizar, papel Biblia, para imprimir el Bhagavad Gita en alemán, junto con datos de los impresores. Siempre ansioso por brindar resultados a Prabhupada y recibir aliento, dio la impresión de que la publicación del Bhagavad Gita era inminente, aunque faltaba todo un año para terminar el libro. Mas Prabhupada no vaciló en reciprocar. Sé que la imprenta alemana es siempre de primera clase, de modo que si a ti te satisface, sigue adelante con la edición, tal cual lo has convenido. Ese es un paso muy grande dado en la difusión de esta conciencia de Krishna a los alemanes. El movimiento de conciencia de Krishna se apoya en las palabras de Krishna, de manera que si a la gente lee lo que Krishna está diciendo, entonces comprenderán nuestro movimiento. De otro modo, será muy difícil convencerlos. De modo que has hecho lo correcto, imprimir el Bhagavad Gita en alemán, y aprecio mucho de que hayas hecho este gran servicio. Hamsadutta era ambicioso y tenía un deseo muy fuerte de distinguirse y ser reconocido por sus logros. Durante las reuniones de GBC en la India, en marzo, había expresado su deseo de dejar Alemania y asumir un puesto de responsabilidad en América, pero Srila Prabhupada no había aprobado sus planes y le ordenó a Hamsadutta que concentrara sus esfuerzos en predicar en Alemania. Había otras cosas que perturbaban la mente de Hamsadutta. Puesto que el movimiento de Hare Krishna estaba creciendo en todo el mundo, a Prabhupada le resultaba una carga el tener que cantar en las cuentas para todos los candidatos a discípulos suyos. Por eso, introdujo el sistema de que algunos discípulos experimentados lo hicieran en su nombre, así como realizaban sacrificios de fuego en su ausencia. Pero Prabhupada había designado solo a 2 sannyas, Kirtanananda Swami en América y Revatinandana Swami en Europa. Ahora a Hamsadutta se le pedía que enviara las cuentas de los devotos nuevos a Revatinandana, y él no estaba feliz con ese arreglo. En realidad, le hubiera gustado tomar sannyas, pero su esposa se había opuesto terminantemente, y le había escrito a Prabhupada varias veces respecto a esa preocupación. En respuesta, Prabhupada le aseguró cada vez que él no le daría sannyas a su esposo, sin el permiso de ella. Trató de calmar a Hamsadutta explicándole la naturaleza de sannyas. En realidad, todos ustedes son más que sannyasis. Cualquiera que ha dedicado su vida a Krishna es un sannyas, yogi y todo. Esa es la declaración del Bhagavad Gita. Quien no trabaja para su beneficio personal es un sannyas, no importa cómo se vista. De modo que todos nuestros devotos son más que sannyasis. Nosotros somos miembros de la familia de Krishna. Nuestra meta no es convertirnos en un sannyas mayavadi, sino volvernos miembros de la familia de los devotos de Krishna. Krishna mantiene 16.000 familias, y si ustedes obtienen la oportunidad de servir en una de las familias, entonces su vida es un éxito. Verdadero sannyas significa no interesarse más en las actividades materiales, sino simplemente dedicarse al servicio de Krishna. Eso es verdadero sannyas. De modo que tú eres más grande que un sannyas. Entrena a todos esos chicos para ser sannyases prácticos en el servicio de Krishna. Pero Hamsadutta no estaba verdaderamente satisfecho con su respuesta. Puede que Prabhupada lo viera como más grande que un sannyas, pero él sentía que todos los demás lo consideraban un grihasta ordinario, que no podía esperar recibir los mismos honores que un miembro de la orden de vida de renuncia. Al fin y al cabo, un sannyas era considerado el maestro espiritual de todos los otros ashram,
y el hecho de que Srila Prabhupada eligiera 2 años para asistirlo en dar la primera iniciación, era la prueba de que Hamsadutta no se consideraba realmente igual a ellos. ¿Qué decir de ser más que ellos? Ahora estaba plantado en Alemania, y aunque era una autoridad indiscutida allí, era un reino pequeño en comparación con Norteamérica. Cuando volvió a expresar su latente insatisfacción con su ocupación y un cierto desaliento por no ser capaz de emplear sus talentos al máximo, Prabhupada le escribió una larga carta, explicando la diferencia entre el servicio devocional maduro y la acción caprichosa que nace del deseo de disfrute. Ahora estás un poco inquieto. Sé que es tu naturaleza, te gusta hacer grandes cosas, y eres un joven muy inteligente y capaz para ejecutar tremendas misiones en bien de Krishna. Mas considero que tienes un enorme campo de acción en los países de habla alemana, y otros países de Escandinavia, los países comunistas, etc. Ahora trabaja con mucho vigor para desarrollar esos lugares. Esa es tu gran misión. No necesitas mirar más allá para encontrar algún desafío. El desafío está muy cerca, a la mano. Eso significa desarrollarse y expandirse según los lineamientos que has comenzado. Por supuesto, no nos ponemos siempre muy ansiosos por repetir la misma actividad muchas veces. Esa es la naturaleza de la entidad viviente, que anhela disfrutar distintos sabores, mas la comprensión madura de la actividad significa asumirla como nuestro deber ocupacional. Esto es, supongamos que yo estoy establecido como un buen carpintero. Luego seré muy tonto si, después de un tiempo, yo pienso, oh, he cortado madera muchísimas veces. Ahora me resulta aburrido y falto de interés. Por lo tanto, seré un médico. No. Krishna no recomienda eso. Tampoco es sentido común. Deber ocupacional significa adherirse a un tipo de ocupación que es la adecuada para mí, considerarla mi deber. Por lo tanto, durante toda mi vida yo estoy obligado a realizarla con la mejor de mi habilidad. Eso es una comprensión madura de la ocupación. Eso significa que no debo dejarla, ni siquiera por una buena causa, tal como Arjuna quería detener su actividad guerrera tan solo para evitar matar a sus familiares, primos hermanos y otros amigos. Nosotros somos predicadores en nombre del Señor Krishna. Ese es nuestro deber ocupacional. No tenemos que buscar ningún nuevo desafío o un cambio en nuestra ocupación. No, eso ya ha sido establecido. Ahora, lo mejor es que desarrolles cada vez más lo que ya hemos comenzado. He construido el esqueleto de un edificio, pero hay mucho trabajo que queda por delante. Los hombres GBC están presentes. El mundo está dividido en 12 zonas para un desarrollo gradual por parte de estos, mis hombres elegidos, mis manos derechas. De modo que, como quieras que lo manejes, eso lo sabrás tú. Mi único punto es que no me gusta verte desalentado tal como lo estás indicando, porque no hay motivo real para ese desaliento. Más bien, hay proyectos estimulantes por delante. Ahora has iniciado algo tangible y sólido en los países de habla alemana. Estás imprimiendo libros, revistas. Recién comienza el trabajo. De modo que ahora cuentas con una pequeña facilidad. Utiliza esta oportunidad para tomar ventaja del favor de Krishna en este sentido. Considera que cada día será un nuevo reto para ti, para impulsar el movimiento de Krishna dentro de tu espectro de control. Yo considero que estás haciendo muy bien las cosas. Tú eres uno de mis discípulos más experimentados y tú ya conoces bien todo esto. Solo que eres un poco humilde. Por eso hablas así. Sí, el devoto no se preocupa en lo más mínimo por ser siquiera como el señor Brahma, el señor Shiva, porque los devotos son las personalidades más exaltadas, como sirvientes de Krishna, aunque se consideran menos que cualquiera, y esa actitud humilde es su crédito. ¿Qué crédito tiene alguien que es realmente menos que cualquiera, pero proclama ser el mejor de todos, o incluso que puede que proclame ser el menor de todos? ¿Cuál es su crédito? Pero el devoto,
que es el grado más alto de la entidad viviente, obtiene crédito cuando otorga todo el crédito a los demás y ninguno para sí mismo. Gracias a ti y a tu esposa Imavati por ayudarme de esta forma. Hamsadutta se resignó a la voluntad de Prabhupada de quedarse en Alemania y desarrollarla, y puso toda su energía en la publicación de libros y la organización de programas de festivales. En realidad, el implementar festivales Hare Krishna no era una idea nueva. Esto es lo que Prabhupada había tenido en mente para el Grupo Mundial de Sankirtan, lo que había hecho con sus discípulos en la India 2 años antes. Por ello, cada vez que recibía informes de Hamsadutta describiendo el éxito de los programas festivales en Berlín, Hamburgo, Múnich y Heidelberg, Prabhupada lo alentaba al máximo para que continuara con este tipo de prédicas. En varias cartas escritas en mayo y junio de 1973, Prabhupada dijo: "Me agrada mucho saber que nuestro programa de festival esté yendo tan bien en Alemania. Estos festivales triunfarán en todo el mundo. Como miembro del GBC, es tu deber realizar cuidadosamente un amplio programa de implementación de la conciencia de Krishna en cada esfera de la vida. De esta forma, seremos respetados como los miembros más importantes de la sociedad humana. He estudiado cuidadosamente el contenido, incluyendo la foto de los pósters del festival en Heidelberg. Tu informe es muy alentador. Los comunistas se han esparcido por todo el mundo con su árida filosofía. Nosotros estamos celebrando festivales, fiestas, filosofía y salvación. ¿Por qué no difundir nuestra influencia y pasarlos por encima? Respecto a tu plan de viajar alrededor del mundo con dichos festivales Hare Krishna, sí, tienes mis bendiciones. Tu progreso en el trabajo de traducción es muy bueno. Realmente es muy importante que esta traducción de libros prosiga al mismo tiempo que los festivales. He visto las fotografías de tu festival bloqueando el tránsito y estoy muy animado. Las fotos deben publicarse en todos los idiomas y debes escribir un artículo para de vuelta al Supremo. Hamsadutta accedió de buen grado, y en el número de octubre de la revista americana De Vuelta al Supremo, su descripción del Festival Hare Krishna de Heidelberg fue uno de los artículos principales. El 9 y el 10 de junio de 1973, los devotos del movimiento Hare Krishna de Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Francia e Inglaterra se reunieron en Heidelberg, Alemania, para la celebración de un festival Hare Krishna masivo. ¿Qué es un festival Hare Krishna? Es un evento trascendental, organizado para el placer del Señor Supremo, Krishna. Así como en el mundo material se celebra una reunión o evento para mostrar especial respeto y honor a un gran hombre, así un festival Hare Krishna se organiza especialmente para complacer a la persona suprema. En cada comunidad encontramos escrituras que nos dan nombres de Dios, como ser Alá, Jehová o Krishna. Las escrituras autorizadas, como la Biblia, el Bhagavad Gita y el Corán, dan cientos de nombres de Dios y mediante la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, todos pueden aprovechar el santo nombre de Dios para participar en dichos festivales Hare Krishna, como el celebrado hace poco en Heidelberg. Prácticamente toda la población de una ciudad estaba de una u otra forma relacionada con nuestro festival Hare Krishna. Para obtener el permiso de conducir el desfile por la calle principal y la ceremonia de fuego en el Marktplatz, en la plaza de la ciudad, solicitamos la audiencia del director de planificación urbana y del jefe de policía de Heidelberg, quien estuvo muy feliz de darnos escolta policíaca a nuestro desfile. Contratamos una editora para imprimir nuestro póster con una compañía de publicidad ubicada por toda la ciudad. Los canales de TV enviaron sus cámaras para filmar el festival. De esta forma, al menos en el momento en que nuestro festival se encontraba en las etapas de planificación y ejecución, gente de todos los caminos de la vida concentraron su atención, ya sea consciente o inconscientemente, en Krishna, el Señor Supremo, a través de la ejecución de su trabajo habitual. El éxito del programa de festivales levantó el espíritu de Hamsadutta.
e imprimió 100.000 copias del siguiente número de Vuelta al Supremo en alemán. Srila Prabhupada lo felicitó por la fina edición. La revista es suntuosa, mejor que Dai Nippon, la imprenta de Vuelta al Supremo americana. Continúa con ese nivel, aumenta las páginas, aumenta los artículos, aumenta la distribución. Que Krishna te bendiga más y más. Las cosas estaban yendo bien. Debido a los festivales y a la prédica concentrada en Heidelberg, los devotos se unían por multitudes. La única nubecita era que pasaría otro verano sin que Srila Prabhupada visitara Alemania. Por varios años, él había ido regularmente a Londres y París. Pero Hamsadutta se sentía incapaz de ofrecer a Prabhupada adecuadas comodidades y atractivas oportunidades de prédica. Los templos eran pequeños y no podían alojar más de 30 devotos por vez. En la medida en que él no se había sentido capaz de atraer a la comunidad científica e intelectual, no había proyectos de invitar a personas prominentes y a profesores universitarios para reunirse con Srila Prabhupada. En consecuencia, los devotos alemanes viajarían de nuevo a París, donde se esperaba a Srila Prabhupada en agosto, y una semana después irían a Estocolmo. Dos jóvenes suecos que habían emigrado a Australia e iniciado como Begavan y Ashita, habían vuelto a Estocolmo en mayo y abierto el primer templo en Escandinavia.